Amarse con los ojos abiertos. Jorge Bucay y Silvia Salinas. Capítulo cuarto. Por supuesto, Cristina llamó el lunes como si nada pasara. ¿Qué tal la comida?, preguntó él mecánicamente. Bien, contestó ella, sorprendida por su frialdad. ¿Qué te pasa? Me siento fastidiado, dijo Roberto con sinceridad. ¿Tengo yo algo que ver?, preguntó ella en un intento, que pronto confirmaría vano, de quedarse fuera. Por supuesto que tienes que ver. Roberto hizo una pausa y luego continuó mientras se preguntaba para qué estaba diciendo todo eso. Últimamente, con todo lo malo que me pasa, tienes que ver. Pero si habíamos estado tan bien ayer. Tan bien que te fuiste a esa maldita comida. Pero Roberto, tú sabías. ¿Y eso qué? Si yo sé que me vas a clavar un cuchillo, entonces la herida no me duele. ¿No estás exagerando un poco con la comparación? No. Voy para allá. No, no quiero. Voy de todas maneras, dijo ella cortando antes de escuchar la respuesta. No voy a estar, amenazó él al vacío. Roberto se quedó un rato con el teléfono en la mano. Pensaba si debía irse antes de que Cristina llegara. Debía estar muy indeciso porque cuando sonó el timbre todavía no había colgado el auricular. Abrió la puerta sin mirar quién era y giró a la cocina a calentarse un café, cosa que hizo ignorando olímpicamente a Cristina. Ella lo esperó de pie en la sala. «Podría saludarme, ¿no?», le recriminó. Roberto la miró con furia y ensayó su más falsa sonrisa. Una ampulosa reverencia completó la burla. Cristina se sentó en el sillón doble. «No puedo entender lo que te pasó», comenzó diciendo. Pero él no contestó. Se acercó a la ventana y miró displicente hacia la calle. «No puedes hacer todo este escándalo porque me fui a una comida, ¿no te parece?», continuó genuinamente sorprendida. «Puedo hacer el escándalo que quiera». «¿Me puedes decir qué es lo que tanto te molesta?». «Mira, si lo tengo que explicar, entonces no vale la pena». «¿Qué pasó con lo que me enseñaste de vale la pena?». «Lo olvidé». «Estás imposible. Tú eres imposible». Cristina tomó aire y decidió intentarlo por última vez. ¿Podemos hablar? Roberto aflojó el gesto y se sentó en el sillón. ¿Qué es lo que te pasa?, insistió ella. Pasa que no entiendo. Estaba todo maravilloso. Teníamos el mejor encuentro de nuestra vida y tú te tuviste que ir a esa comida. No entiendo. ¿Tan importante era como para rifar todo lo conquistado? Pero, Robert, la comida no me importaba para nada. Si tú me hubieras pedido, yo me habría quedado. Si yo te hubiera pedido, sí, ¿por qué no? ¿Tengo yo que pedirte ser más importante en tu vida que una estúpida comida? ¿Tengo yo que adivinar qué es lo que tú necesitas para darte cuenta de que eres importante para mí? No sé, no sé, todo está podrido. No seas así, Roberto. No arruines todo por una estupidez. Tú lo arruinaste, Cristina, no yo. Esta vez fuiste tú. Tú lo arruinaste esta vez. Lo lamento. La verdad es que lo lamento mucho. Yo también. Yo también. Pausadamente, ella se levantó, tomó su abrigo y la bolsa del sofá y caminó hacia la puerta. Allí se quedó unos segundos de espaldas, como esperando la llamada de Roberto. Una llamada que nunca llegó. Salió del departamento con los ojos húmedos y dejando tras de sí la puerta apenas entornada. Estaba furioso, pero no sabía muy bien por qué. Pensaba que podía haber contemporizado, que podía haberle arrancado una disculpa más o menos sincera, podía haber salvado la pareja, podía... y había decidido no hacerlo. Ella no se lo merecía. Ella, pero ¿y él? ¿Se merecía él salvar su pareja? Cada vez estaba más enojado, apretaba los puños y los dientes con fuerza hasta hacerse daño. ¿A quién estaba castigando? Recordó de pronto el cuento de la tristeza y la furia. La tristeza, que se disfraza de furia cuando no quiere quedar al desnudo. Por eso estaba allí su enojo. Tapaba su tristeza, escondía el dolor, disimulaba su impotencia.
Sintió cómo sus ojos se llenaban de lágrimas y luego, cómo desde allí alguna que otra rodaba por sus mejillas muy despacio. Si no hubiera estado tan desbordado por la mezcla de emociones, habría podido recibir el mensaje que Laura le enviaba, sin saber, en respuesta a todo lo que le pasaba, y que lo esperaba ya en su computadora. Resumiendo, Freddy, la primera afirmación de la propuesta es que los problemas de pareja son problemas personales que se expresan en la relación. Estos problemas solo emergen en el vínculo amoroso, dado que estando con otros salen a la luz aspectos de uno que estaban en la sombra. Como terapeutas, la idea es tener esta mirada frente a los conflictos y entonces, cuando una pareja viene a la consulta, abocarnos a ver cuál es la problemática personal de cada uno de ellos que está interfiriendo en la relación. Ayudamos a que cada uno trabaje su problemática personal y mostramos cómo la neurosis de uno se engancha con la del otro. La idea principal, otra vez, es, si te molesta esta situación, ¿qué cuestión personal se refleja en el conflicto? Un tema básico está plasmado en la frase de Hugh Prather: una piedra nunca te irrita a menos que esté en tu camino. Nos enganchamos con el famoso tema de la proyección. Pienso en aquello que tanto nos mostró Nana en sus laboratorios. Proyecto en el otro las partes de mí que más rechazo. Cuando me doy cuenta de cómo me molesta esto en el otro, investigo cómo me molesta en mí mismo. Si pienso que yo no tengo nada de eso que me molesta del otro, el trabajo es darme cuenta de qué pongo yo de lo que tengo, porque si no pusiera de lo mío, no me molestaría. Esto es básico en Gestalt y es lo que dice Jung con el tema de la sombra. Proyecto mi sombra en mi compañero y al verla en él, la descubro. A partir de allí tengo dos posibilidades: intentar destruir la temida amenaza destruyéndolo a él o aceptar la oportunidad de integrarme con mi sombra y terminar para siempre con su amenaza. Sin duda, esto cambia sustancialmente la óptica y la comprensión de los problemas de pareja. Dejo de culpar al otro por lo que hace y empiezo a ver qué estoy poniendo yo en este particular conflicto. En vez de utilizar mi energía para cambiar al otro, la utilizo para observarme y a partir de allí hablar de mí, de lo que yo necesito y de lo que a mí me pasa con las actitudes que la otra persona tiene. Esto es mucho más fácil de escuchar para otro. La llave es estar siempre conectado con lo que me está pasando y no hablar del otro. En todo caso, si no me agrada lo que sucede, ¿qué otra cosa podría hacer yo para generar algo que me guste más? Puedo quedarme llorando y quejándome, puedo buscar otro marido o puedo ver cómo estar lo mejor posible con el que quiero y estoy. Puedo usar el conflicto para encontrarle una salida creativa, para ver qué puedo desarrollar de mí misma, con qué puntos ciegos me estoy enganchando. Este es mi camino y el que transmito. Esto es lo que me gusta de la vida, ir descubriendo sobre mí y sobre los otros un desafío. No esperar que no haya conflictos, sino verlos como una oportunidad para desarrollarme. Y si es cierto que una de las dificultades es lo proyectado, la otra es la dificultad para darnos cuenta de lo que verdaderamente necesitamos. Por supuesto que cuando no obtenemos lo que creemos necesitar, nos resulta más fácil reaccionar que procurarnos aquello que nos falta, aunque muchas veces estemos pidiendo cosas equivocadas. Por ejemplo, puedo hacer un escándalo porque llegaste tarde. Así, la discusión se centra en esa pelea aparente. Pero no se trata de eso, sino de ver qué es lo que te estoy pidiendo a través de la puntualidad. Si me vuelvo loca porque llegas tarde, quizá lo que necesite no se resuelve con que llegues temprano. Habría que ver qué me afecta tanto, qué interpretación hago de tu llegada tarde, qué es lo que necesito de ti, qué te estoy pidiendo a través del reclamo de puntualidad. ¿Que me demuestres que te importo? ¿Que me valores? ¿Que me consideres? ¿De qué estoy hablando cuando reacciono? Cuando estamos demasiado centrados en nosotros mismos, no podemos ver lo que le pasa al otro y nos volvemos autorreferentes. Para el otro, desde fuera, nuestra actitud resuena por lo menos exagerada, cuando no francamente irracional. Y posiblemente lo sean, porque estas actitudes tan arcaicas provienen en realidad de los primeros años de vida,
de las conductas incorporadas para defendernos de las heridas padecidas en la infancia. John Bradshaw llama a este recuerdo de la herida primigenia el niño herido. Es este niño herido que llevamos dentro el que nos hace actuar así. Los dolores que no pudimos expresar en nuestra infancia los cargamos como una mochila y se expresan con nuestras reacciones antes de que nos demos cuenta. De modo que nos encontramos instalados allí antes de poder pensar. Estas reacciones son las que nos causan más problemas en las relaciones íntimas. Desafortunadamente, cuando estamos en una relación, los enojos y dolores no resueltos en el pasado los actuamos en el presente con el otro a través de nuestras reacciones. Por lo general, estos viejos dolores no aparecen hasta que nos ponemos en pareja. El noviazgo y el matrimonio disparan estas viejas heridas y suponemos que es nuestro compañero el que las causa. Habitualmente no ocurre al principio, sino en la medida de que nos vamos sintiendo verdaderamente unidos con el otro. Este niño herido que llevamos en nuestro interior es como un agujero negro que chupa todo, es como un dolor de muelas. Cuando aparece, no podemos pensar en otra cosa, el dolor domina nuestra vida. En muchos casos de separación, el problema no se encuentra en la relación de uno con el otro, sino en asuntos no resueltos de uno de ellos, o de los dos, con su propio pasado. Mi reacción genera tu reacción, y así nos vamos potenciando negativamente. Cuando acarreamos a nuestros niños heridos, tenemos la sensación de no estar nunca en el presente. Siempre estamos reaccionando por cosas que nos pasaron hace muchos años. Esto imposibilita la relación con el otro. Hasta que no me ocupe de este niño herido, él seguirá reaccionando y empeorando mis relaciones íntimas. Y el único que puede escucharlo soy yo mismo, cuando me ocupo de su tristeza, de su enojo. Entonces el niño no va a reaccionar, porque está contenido. Es necesario aclarar que no es posible descubrir alguna de estas heridas en soledad. Necesitamos de alguien que nos permita encontrar nuestras heridas, un vínculo que las dispare con una persona que las autorice, que nos permita sentir lo que sentimos sin descalificarnos. El niño herido necesita validación de su dolor. Solo cuando la persona se siente validada en su dolor, puede expresarlo y atravesarlo. El dolor es un proceso que ocurre a través del shock, la tristeza, la soledad, la herida, el enojo, la rabia, el remordimiento. Y toma mucho tiempo. Para llegar al punto del dolor, es fundamental salirse de culpar al otro y observar qué me pasa a mí con mis reacciones. Cuando establecemos una pareja, hacemos un pacto inconsciente en el cual, por ejemplo, yo espero que tú seas el padre que no me va a abandonar, y tú esperas que yo sea la madre que te va a aceptar incondicionalmente como eres. Y cuando esto no ocurre, porque es imposible que el otro cure mis heridas, empiezo a culparte. En los peores casos, cuando una pareja siente ese vacío que no puede llenar el uno con el otro, deciden tener un hijo, y lo que aparentan ser dos adultos no son más que dos niños necesitados que buscan la salvación en su hijo. Parecen adultos, pero en sus relaciones interpersonales actúan como niños. Hay personas que pueden ser brillantes en el nivel adulto, pero cuando vuelven a la intimidad de sus relaciones más comprometidas, no son más que niños infinitamente necesitados que reaccionan frente a la falta de cariño, de atención o de reconocimiento. Cuando vemos a las parejas en el consultorio, reconocemos de inmediato a los niños internos que se están expresando. Muchas veces, los adultos no se ponen de acuerdo porque en realidad cada uno está expresando a su niño herido. Cada uno está en una escena de su infancia reclamándole a su mamá o a su papá diferentes cosas, y el otro no puede dar porque también está pidiendo lo suyo. Cuando podemos ayudarlos a darse cuenta de lo que está pasando, la discusión pierde sentido. Dejan a sus niños calmados, ya que les dieron espacio para expresarse, y pueden volver al presente a encontrarse. Nuestros niños heridos necesitan un espacio para expresar su enojo y su dolor. Cuando se lo damos, empiezan a crecer y no interfieren en nuestras relaciones íntimas. Wellwood nos inculca una lección práctica: aprender a aprovechar cada dificultad que encontramos en el camino para ahondar más,
para conectarnos con más profundidad, no solo con nuestra pareja, sino también con nuestra propia condición de estar vivos. Ojalá estés de acuerdo con incluir todo esto en el libro. ¿Qué opinas tú? Te mando un beso. Laura. Roberto había leído el mensaje después de estar en la cama más de 16 horas. Siempre le pasaba lo mismo. Cuando una aflicción lo invadía, su cuerpo respondía con sueño. Un sopor imprevisible lo asaltaba al despertar y le impedía levantarse aun cuando supuestamente ya no tenía ganas de seguir durmiendo. La casa estaba sucia y llena de olores desagradables. El refrigerador vacío le parecía una contribución a su patética sensación interna. El desorden se enseñoreaba en su cuarto. Le dolía la cabeza y la espalda. Tambaleándose un poco, llegó hasta el baño y se echó agua en la cara para despabilarse. Sin pasar por el cuarto a cambiarse, se dirigió a la cocina a prepararse un café. Había encendido la computadora mientras esperaba que el agua hirviera. Después la mezcló con el resto de café que quedaba en la bolsa y empezó a beber el amargo líquido negro en un movimiento automático. La lectura del mail terminó de despertarlo. Fue hasta el teléfono. La luz titilaba anunciando que había mensajes. Seguramente eran de Cristina pidiéndole que la atendiera, que le llamara, que hablaran, etc. Sin corroborar su fantasía y cruzando los dedos, decidió llamarla. Sus deseos se cumplieron. Atendió la contestadora automática. No tenía que ver contigo, dejó grabado. Lo lamento. Creo que tengo que resolver algunas cosas mías para poder merecer estar contigo. No me llames. Te llamo yo. Un beso. Buscó en su agenda el teléfono de su amiga Adriana, la psicóloga. Sentía que necesitaba un espejo donde mirarse un poco. ¿Tendrías un ratito para mí? Acordaron encontrarse 45 minutos después en el bar cercano al consultorio. Capítulo 5. Roberto volvió a su casa alrededor de la medianoche. Después de charlar con su amiga por un par de horas, se había ido a caminar por la calle. Para pensar. Todo parecía más claro ahora. Adriana había ayudado mucho. Desde hacía años, Roberto pensaba que su enganche con la historia de su madre había sido superado. Pero no, ahí estaba el tema. Si no intacto, por lo menos presente. La idea del niño herido de Laura le había asaltado la cabeza. ¿Cuántas veces ese niño interno había pataleado, gritado, llorado, arrastrado, amenazado y manipulado para conseguir la permanencia del otro a su lado? Ahora era Cristina, pero de alguna manera lo mismo había hecho antes con Carolina, y antes con Marta, y antes con Alicia. Y antes y después con cada uno de sus amigos a los que exigía una incondicionalidad y disponibilidad imposibles de satisfacer, que terminaba espantándolos. La claridad provenía de la serenidad que le daba poder poner en palabras lo que pasaba. Ahora se sentía en condiciones de definir lo que estaba sucediendo y a partir de allí podría quizá modificarlo. En su terapia había aprendido la importancia de poder nombrar las cosas. Siempre recordaba fascinado aquella sesión en la que había divagado sobre el valor cultural de ciertas palabras y frases. En las personas que empiezan a ser cuando se las identifica con un nombre y un apellido, porque desde el punto de vista jurídico alguien no registrado, no anotado, no nombrado prácticamente no existe. La importancia determinante que arrastra sobre nosotros llamarnos de tal o cual manera. ¿Cuál sería la carga, se preguntaba, de llamarse soledad, dolores o angustias? El peso implícito de llevar el nombre de un hermano, abuelo o tío muerto, o soportar el condicionamiento de responder al mismo nombre del padre o de la madre, que muchas veces conlleva la distorsión de verse obligado a seguir siendo Jorgito, Silvita o Miguelito, hasta que el padre o la madre se mueran y uno pueda abandonar el diminutivo para poder ser llamado finalmente Jorge, Silvia o Miguel. La expresión popular sobre cosas que escapan del control. No tiene nombre. Lo que le pasó no tiene nombre, dice la gente queriendo significar que cualquier definición es insuficiente. La contraexpresión para mostrar claridad. Llamar a las cosas por su nombre. La parábola bíblica. Dios mismo pidiéndole al hombre que le pusiera nombre a cada una de las cosas y los animales para poder enseñorarse sobre la creación. La decisión de los hombres de llamar a Dios el innombrable.
seguramente para garantizar así la falta de poder de los mortales sobre él. Nombrar es definir, y definir es empezar a controlar, porque no se puede tener control sobre lo que no se puede definir ni nombrar, se dijo. Personas brillantes que en la intimidad no son más que niños infinitamente necesitados que reaccionan frente a la falta de cariño, de atención o de reconocimiento, recordó. Debía empezar a trabajar sobre el niño herido en su interior. Nunca iba a poder sostener una relación de pareja si no resolvía su enfermizo temor a ser abandonado. Y el único que puede cuidarlo soy yo mismo, recordó. Debía definitivamente hacerse cargo de él. Cuando me ocupo de su tristeza, de su miedo y de su enojo, el niño no va a reaccionar, porque estará contenido. Roberto casi no podía creer que esto sucediera por el cruce en su vida de los mensajes de una desconocida y por esta extraña e involuntaria comedia de enredos. Con sorpresa, se encontró pensando otra vez en Laura. Parecía que ese Carlos era su marido, su amante o su concubino, aunque por lo leído podía ser también su exmarido en buenas relaciones. De todos modos, pensó, no debe ser difícil construir una pareja con alguien que sabe tanto del asunto. Laura mostraba tanta libertad, tanta comprensión y tanta experiencia. Eso era lo que él necesitaba, encontrar a una mujer así. Pero ¿dónde estaban esas mujeres? Bueno, él sabía dónde había una. Vivía en una terminal bajo el nombre de carlospol@spacenet.com. Hasta ahí se dio cuenta de que la casilla de mensajes de Laura se llamaba Carlos Paul. Le incomodó imaginar que Laura fuera el seudónimo literario de Carlos, un periodista de revistas femeninas decidido a ganar algo de dinero en confabulación con un psiquiatra de experiencia, Freddy. Pensando que el libro se dirigía a un público femenino, Carlos había decidido aparecer como mujer y entonces había inventado a Laura. Roberto abrió su carpeta de archivos y buscó los mails guardados. Leyó rápidamente buscando los textos donde pudiera hablar de Carlos. ¿Para qué siempre complicaba todo? ¿Por qué era tan rebuscado? Un escrito mandado por Laura, quien se presentaba como una psicoterapeuta de parejas hablando de un libro, no debía ser otra cosa que lo que simplemente decía ser. Laura era, por lo tanto, Laura, y el tal Freddy era su amigo, y Carlos había sido, o lamentablemente todavía era, su marido. Punto. Y siguió fantaseando. Al día de hoy, Laura vive con sus 2 hijos, un varón y una mujer en una gran casa en las afueras de Buenos Aires, posiblemente cerca del Delta, donde va a remar los sábados y los domingos con sus hijos y su ex esposo. Pero el asunto era otro. ¿Qué hacía él pensando en Laura en lugar de preocuparse por su amenazada relación con Cristina? Se acomodó ante la computadora y buscó en los mensajes recibidos. Ahí estaban, te mando 1 y te mando 2. Hola Fred, ¿qué pasa que no me contestas? Vamos, no seas vago. De hecho, quiero tu opinión sobre un paciente que veo desde hace un año. Me parece que sus problemas tienen aspectos importantes para el libro. Hace un año que viene a verme, y una de las primeras cosas que le sucedieron fue darse cuenta de que estaba enamorado de otra mujer. Desde ese momento se debate en el dilema de irse a vivir con su amante o quedarse con su mujer y su hijo. Y ayer me decía una cosa muy interesante, que se daba cuenta de que lo que más lo apasionaba con su amante era la cualidad que ella tiene de impredecible, que él nunca sabe dónde está. Pensamos juntos en esta paradoja, en que la cualidad de la pasión está muy relacionada con esta posibilidad de que el otro no esté, la sorpresa, lo fuera de programa. Si esto se convierte en una relación convencional, la pasión cae por definición. Qué absurdo querer juntar la pasión con el matrimonio. ¿Cómo elegir entre la familia y la pasión? Es imposible, sobre todo porque si elige la pasión y se va con su amante, ésta pronto caerá en las garras de lo formal. Él disfruta de su familia, de volver a su casa y estar con su mujer y su hijo. La cuestión acá se agrava porque él no solo no tiene pasión con su mujer, sino que ni siquiera le gusta estar con ella. No se divierte fuera de la casa con ella, no le interesa viajar con ella. Yo creo que él guarda mucho resentimiento que nunca expresó. Ayer hablaba de temas similares con otra pareja. Para él fue muy relajante enterarse de que esta problemática era algo habitual. Ella, en cambio, se enojó muchísimo. Se negaba a aceptar que estas cosas pasan.
Creo que la salida es aceptar las cosas como son y ver qué podemos hacer, cómo cada uno resuelve su propia vida. A mi juicio, la postura de ella era muy infantil. No quiero que esto pase. Creo que muchas veces toda la terapia consiste en que el paciente se dé cuenta de que las cosas pasan como pasan y no como él decide. Anoche estaba leyendo el libro de Wellwood, El desafío del corazón, y me pareció interesante traducir este párrafo para nuestro libro. En las sociedades tradicionales, el matrimonio arreglado por los padres era la norma, basado en las consideraciones de la familia, estatus, salud, etc. El matrimonio era más una alianza de familias que de individuos. Servía para preservar el linaje y propiedades familiares y socializar a los niños en su lugar dentro de la fábrica social. Ninguna sociedad tradicional consideraba los sentimientos de amor espontáneos individuales como base válida para relaciones duraderas entre un hombre y una mujer. Más que eso, ninguna temprana sociedad ha tratado, mucho menos tenido éxito, en juntar amor romántico, sexo y matrimonio en una sola institución. La cultura griega juntaba sexo y matrimonio, pero preservaba el amor romántico para las relaciones entre hombres y muchachos. En el amor cortesano del siglo XII, del cual vienen nuestras ideas acerca del romance, el amor entre el hombre y la mujer estaba formalmente dividido del matrimonio. No fue hasta el siglo XIX que los victorianos tuvieron una visión del matrimonio basada en ideales románticos, pero lo excluido era el sexo. La mujer era considerada enferma si tenía deseo o placer sexual. El placer del sexo estaba relegado a los prostíbulos. Es solo una creencia muy reciente que el amor, sexo y matrimonio deben encontrarse en la misma persona. Somos los primeros que tratamos de juntar el amor romántico, la pasión sexual y un compromiso marital monógamo en un solo acuerdo. Según Margaret Mead, es una de las formas matrimoniales más difíciles que la raza humana ha inventado. Quizás sea un poco osado publicar algo así, pero me gustaría transmitir esta idea de alguna manera, como dando un permiso para que cada uno encuentre una vuelta propia a su vida. Poner sobre la mesa la idea de que el matrimonio, así como está planteado, es muy difícil y que cada uno tenga la opción de encontrar sistemas para vivir más plenamente. No digo que necesariamente esos aspectos, compromiso marital, amor romántico y pasión sexual, tengan que estar repartidos. Propongo que tomemos conciencia de la magnitud y dificultades que se presentan justamente al intentar reunirlos en un solo vínculo, y esta breve historización, creo, conecta muy directamente con la posibilidad de esa toma de conciencia. Esta semana vino a verme una pareja que lleva 8 años de casada y con 2 chiquillos. En la sesión, ella plantea que tiene una relación con otro hombre y que quiere que él le dé un tiempo para vivir eso y luego resolver si pueden seguir juntos. Él la quería matar, no quería darle el tiempo que ella pretendía, quería un divorcio y ya. Yo me quedé pensando que podríamos trabajar lo que le pasa a esta mujer como una actuación o expresión del resentimiento que viene acumulando hacia él. Pero en este momento, que ella tiene tal enredo con otro hombre, lo más viable es que viva esto y luego, si se le pasa y quiere reconstruir el vínculo con su marido, que vengan a verme. Obviamente también pensé que ella debería haberse callado y aguantar esta situación sola, esperar a que se le aclaren las cosas antes de hablar. Cuando conversamos, él entendió que ella no puede parar esto que le pasa. Aunque él le pida que no vea más al otro, ella no puede hacerlo. También le podría haber pasado a él. Me gustaría poder hablar de todas estas cosas. La dificultad es cómo hacerlo en un libro como el nuestro. Tendríamos que encontrar la manera, así como también qué decir y qué no decir. Fundamentalmente, me entusiasma la idea de jugarnos en estos temas de los que no se habla. Laura. Freddy, como verás, cuando estoy embalada no puedo parar. Me encantó la discusión que mantuvimos sobre la frase de Nana, las parejas se separan por lo mismo que se juntan. Las parejas se separan por lo mismo que se juntan. Sí, muchas parejas reflexionan, ¿por qué me enamoré de él si somos tan diferentes? Quizá con otro que tuviera gustos parecidos a los míos me llevaría mejor. Sucede que justamente lo que nos atrae es la diferencia. Al comienzo me fascina que él tenga eso que para mí es tan difícil de tener. Me completo con mi pareja porque justamente ella puede hacer cosas que yo no puedo y viceversa.
En la etapa de enamoramiento no solo acepto esas características en él, sino que también las acepto en mí misma. Por ejemplo, si soy una persona muy activa, con tendencia a la acción, me fascino con su tranquilidad, su capacidad receptiva, su introspección. La otra persona, a su vez, se fascina con mi capacidad de estar para el mundo, para ir hacia adelante, etc. Pero el problema viene después, porque es cierto que al principio me agrada la diferencia, pero cuando el enamoramiento decae, comienzo a pelearme con mi pareja por estas mismas características que me acercaron. Si yo he desarrollado especialmente el lado activo, probablemente tenga una pelea con el lado pasivo. Al dramatizar con él esta pelea, yo me pongo en el bando del pasivo y él es mi enemigo en el bando de los activos. Es decir, traslado a la relación una vieja pelea interna. Al enamorarme de la otra persona porque se permite ser tan relajada y quieta, de algún modo yo me reconcilio con este aspecto negado. Pero si no lo desarrollo en mí, voy a terminar peleándome con mi compañero del mismo modo en que antes me peleaba con ese aspecto negado. Ante esta circunstancia, la clave es desarrollar los aspectos nada o poco evolucionados que vemos en el otro. Así, nuestro compañero se convierte en nuestro maestro o nuestro enemigo. Esta es la elección. Nuestra propuesta consiste en desarrollar estos aspectos negados o en pugna para así integrarnos con nosotros mismos, hacernos personas más enteras, parando la pelea interna y externa. El ejemplo más adecuado sería verlo en nosotros, ¿no te parece? Me fascina tu capacidad para decir las cosas, tu manejo de las palabras y de las relaciones. Yo soy una persona antipática que siempre se pelea con las formas. Acercarme a trabajar contigo, Freddy, es una oportunidad para reconciliarme con esta parte mía, convertirme en mi maestro en ese aspecto. Por el contrario, lo neurótico sería enojarme porque le das tanta importancia a las formas y no te das cuenta de que lo único importante es el contenido. Aquí tú tendrías que poner tu lado en el asunto. ¿Qué aspecto rechazado puedes integrar en tu relación conmigo? Esto se relaciona con lo que venimos diciendo de que la pareja es un espejo en donde veo mis partes negadas. Como ya dije, el acento está en desarrollar lo que niego, o las partes con las cuales estoy en pelea, sabiendo que si no lo hago, voy a terminar separándome por la misma causa por la que me uní. Este es el desafío de la pareja. En este sentido, la relación me sirve para integrarme, porque si no me integro, voy a pelearme y hasta separarme de la persona que me recuerda todo el tiempo una pelea interna. En realidad, esto es parte de lo que ocurre. En otro capítulo hablaríamos de los problemas personales con los cuales tengo que enfrentarme por estar en esta relación. En tanto al estar con otro me enfrento con aspectos míos horribles que estando sola no tendrían oportunidad de salir. Por eso a veces es tan difícil estar con otro, porque cuando estoy sola puedo imaginarme que soy de lo mejor, pero en el contacto íntimo sale lo mejor y también lo peor de mí, mi competencia, mis celos, mi lucha por el poder, mis ganas de controlarte, de manipularte, mi falta de generosidad, etcétera, etcétera, etcétera. Es duro ver esto en uno. Es un desafío aceptarlo y ver qué hacer. La salida más fácil es pensar que es el otro el competitivo, el egoísta, el duro. Cito a Nana. Pareciera que los mismos elementos que contribuyen a mantener la estabilidad y armonía de una pareja son los que pueden contribuir a su destrucción. Toda relación que no favorezca la expansión del yo, que impida el crecimiento, aun cuando sea estable y o aparentemente gratificadora, encierra el germen de su propia destrucción. Poder ver estas limitaciones oportunamente es de un valor incalculable. La relación verdadera con el otro, en el cual en un momento hemos creído y ante cuya presencia fuimos capaces de trascender y traspasar nuestra angustia de soledad y autosuficiencia, es una de las situaciones hermosas que nos permite acercarnos a los seres humanos con amor. ¡Qué hermosa frase! Quisiera citar a Nana todo el tiempo. Muchas veces siento que todo lo que sé, de una manera o de otra, lo aprendí de mi madre o de ella. En este momento me acuerdo de alguna vez cuando charlamos informalmente sobre nosotros en aquel bar de 11. ¿Te acuerdas? De repente yo te dije algo y la cara se te abrió,
fue como un darte cuenta para ti. Ahí sentí, por primera vez, que me recibías de verdad, que me escuchabas de otra manera. Fue luminoso, pero qué estúpido sería pensar en no verte más cuando eso no sucede. Te dejo un beso, Laura. Durante los días que siguieron, Roberto se quedó casi todo el tiempo en su casa. Salía solo para lo imprescindible relacionado con su trabajo y para unas pocas compras inevitables. ¿Sería cierto que las parejas se separaban por lo que se habían juntado? Era una idea fuerte. Debía pensarla mucho. Sin embargo, no parecía ser este un buen momento. En su mente aparecía imaginariamente el cartelito de Tilt que se encendía en los viejos juegos de pinball electrónicos cuando se zarandeaba demasiado en la máquina intentando hacer entrar la bolilla de acero en el agujero. Esa era una buena descripción de cómo se sentía: desencajado, zarandeado, conmovido, parado en un lugar equivocado, tildado. 2 veces por día encendía la computadora y buscaba mensajes en su casilla. Al principio lo hacía con displicencia, pero a medida que transcurría la semana, notó que se iba poniendo inquieto ante la ausencia de noticias. Por fin, a los 8 días, llegó un mensaje. Querido Freddy, este es el último email que te escribo. Me encanta escribirte, pero tu silencio es muy doloroso. Yo sé que escribo por el placer de escribir. Sé que necesito hacerlo. Me alegra, me hace bien, me conecta conmigo. Pero también necesito respuestas. Sé que lees lo que escribo. Te visualizo abriendo tu computadora, esperando mis archivos, y sé que no puedes escribir ahora. La escritura es algo que se nos aparece, que se nos impone. No la podemos forzar. Pensé mucho en esto que converso tanto con mis pacientes, sobre aceptar el ritmo del otro, y por eso espero pacientemente que sea tu momento de volver a conectarte conmigo. Veo mucho en las parejas que trato los desencuentros a causa de los ritmos diferentes que tienen para encarar la vida. Sé que es importante aceptar el ritmo del otro. Sé que los hombres huyen cuando se sienten presionados. Las mujeres suelen quejarse de que los hombres se cierran al contacto y no se dan cuenta de que es una respuesta a la presión que ellas ejercen. Los hombres se cierran cuando se sienten forzados, cuando no les damos el tiempo que necesitan. Me digo a mí misma que tengo que seguir escribiéndote, porque es un placer para mí, como el tema de dar y el recibir que conversamos tantas veces. El acto de dar es un recibir en sí mismo. Yo recibo el placer de que recibas algo bueno que tengo para darte. Recibo la alegría de que me escuches y que valores lo que te doy. No tiene sentido dar esperando algo fuera del acto mismo de dar. Pero llega un momento en que necesito tu palabra. Me duele tu silencio. Por eso tengo que decirte que este es mi último email. Nos encontraremos en otro viaje, en otro congreso, en otro momento. Cariñosamente, Laura. Roberto sintió un frío en la columna y releyó el mail. No podía ser. ¿Cómo Laura iba a dejar de escribir? Solo porque el idiota de Freddy había dado mal su address, él se vería privado de los mensajes de Laura. No era justo. No lo era. Laura había sido durante las últimas semanas la persona más confiable y perceptiva de su entorno. No podía permitir que desapareciera. Como Cristina, como Carolina, como todos. Algo tenía que hacer. Se preguntó qué haría Freddy si se enterara de que Laura estaba dejando de escribir. Puede que él contestara este mail, pensó. Pero Roberto tampoco sabía la dirección electrónica correcta de Freddy. Podía hacer algunas pruebas. ¡Teléfono! Se levantó a buscar la guía, pero antes de llegar al libro recordó que no sabía su apellido. Podía averiguarlo si preguntaba por el tal Freddy entre sus conocidos, sí. Pero, ¿y luego? Después, Laura y Freddy se comunicarían entre sí y él quedaría definitivamente fuera del canal de comunicación con Laura. Él no podía prescindir de esos mensajes. No por ahora. Se levantó de su sillón y empezó a merodear por el departamento. Necesitaba encontrar una solución. Y si averiguaba el teléfono de Laura y le hacía creer que Freddy estaba fuera del país y que por eso no contestaba, en realidad no necesitaba su teléfono. Podía hacérselo saber por email. Laura, anoche me llamó Freddy para pedirme que le avise que él está de viaje y que le... No. Laura, anoche me llamó por teléfono nuestro amigo común Freddy. Ya sabrá usted que se tuvo que ir con urgencia.
Laura, anoche me llamó por teléfono nuestro amigo común Freddy. Llamó para pedirme que le avise que él está de viaje y que le pida que por favor siga escribiendo, que cuando él regrese le explicará todo. Laura, anoche me llamó por teléfono nuestro amigo común Freddy. No sé si sabe que él no está en el país. Entre las cosas que charlamos, me pidió que le avisara que siga con el libro y que a su vuelta él mismo le contestará todos los mensajes juntos. No, no servía. Freddy quedaba como un tarado. En cualquier lugar del mundo había computadoras. ¿Por qué no se lo hacía saber él en lugar de llamar a su amigo Roberto? Eso, ¿por qué no se lo decía el Freddy mismo? ¿Por qué no? No había cámaras, ni letra, ni remitente. ¿Cómo podría Laura saber que la disculpa provenía de él y no de Freddy? Laura, te ruego que no te enojes. Estuve muy ocupado con trabajo y viajes y por eso no pude responder a tus maravillosos mails. ¿Maravillosos? ¿Serían maravillosos para Freddy? No pude responder a tus mails. Creo que en un par de meses más o menos podré hacerme de un poco más de tiempo para contestarte. Mientras tanto, no dejes de escribirme. Me sirve todo lo que me dices y estoy seguro de que el libro va a ser maravilloso. Besos, Freddy. Releyó y borró un par de meses más o menos y lo reemplazó con pronto. Borró besos y escribió un fuerte abrazo. Agregó un querida antes de Laura y cambió te ruego por te pido. Sacó el todo de todo lo que dices y cambió el maravilloso por un éxito. Querida Laura, te pido que no te enojes. Estuve muy ocupado con trabajo y viajes y por eso no pude responder a tus mails. Creo que pronto podré hacerme de un poco más de tiempo para contestarte. Mientras tanto, no dejes de escribirme. Me sirve lo que dices y estoy seguro de que el libro va a ser un éxito. Un fuerte abrazo, Freddy. No estaba mal. Nada mal. Roberto respiró hondo y buscó el icono de enviar. Apoyó el cursor sobre él y volvió a leer el mensaje que estaba a punto de mandar. Volvió una vez más al texto. Borró fuerte, dejando un abrazo. Tenía que dejar de revisarlo o no lo mandaría nunca. Después de todo, no tenía nada que perder. Si no ideaba alguna respuesta, los mensajes de Laura no volverían a llegarle. Apretó el botón y envió el mensaje. La pantalla parpadeó y el aviso de mensaje enviado apareció frente a Roberto. No había manera de volverse atrás. Capítulo 6. Parecía un adolescente enamorado, esperando al lado de su computadora como cuando tenía 16 años y esperaba al lado del teléfono anhelando la llamada de Rosita, su primera novia. Pero Roberto no tenía 16 y Laura no era su novia, así que se sentía bastante incómodo con esta ansiedad tan poco justificada. Cuando esperamos que algo suceda sin que podamos tener participación en ello, el hecho siempre se demora, y de todas maneras, aunque demorara lo justo, a uno siempre le parece que tarda demasiado. Por eso las semanas sin noticias de Laura se le había hecho insoportable. ¿Qué iba a hacer si ella no le escribía más? Poco a poco, Laura iba ocupando en sus pensamientos espacios poco adecuados para una relación inexistente. Se acostó pensando en la poesía del hombre imaginario de Nicolás Parra. A las 4 de la mañana del lunes se despertó agitado, taquicárdico y transpirando. Sin otra razón más que una vaga sensación, creyó recordar que había estado soñando con ella. Soñando con Laura. Él había estudiado que se soñaba con imágenes ligadas a los sentidos, que los ciegos de nacimiento sueñan con sonidos y todo eso. ¿Qué sueño se puede tener con una idea de alguien? ¿Cuánto tiempo más voy a esperar? Pensó. Agarró una hoja en blanco y garabateó. 20 veces al día, 7 días por semana, enciendo la computadora, espero los programas de inicio, abro el administrador, busco los mensajes, no está el deseado. Hago clic para finalizar, debo esperar también para salir. Maldición. Apago la computadora, me tomo un café, prendo la tele, dejo todo y comienzo de nuevo. Roberto agarró una chamarra y salió a la calle, solo por no quedarse. No fue suficiente. Era lógico. Ella escribiendo y pensando y el otro idiota que no le contesta. Hay que ser estúpido.
Una mujer de primera te incluye en su proyecto, se compromete contigo en algo que programaron juntos. La comunicación se corta y tú no das ni noticias. Hay que ser un tarado, muy tarado. No se puede ser tan mal educado como para dejar a una mujer esperando una respuesta que nunca le llega. Si no te interesa, dile no estoy interesado y termínala. Estos son los tipos que después se quejan de que las mujeres los abandonan. A medida que caminaba se enojaba más y más con Freddy. En su lugar, él jamás habría actuado así. Se acordó de la remanida frase que solía repetir su mamá. Dios da el pan al que no tiene dientes. Y se rió de sí mismo por la vulgaridad de su asociación. Quizá la manera de cuidar de mi niño interior sea empezar a pensar como mi mamá, se dijo. Y se volvió a reír, esta vez en voz alta, mientras subía por la escalera que llevaba a su departamento. A 2 metros de la puerta, escuchó el timbre del teléfono. ¡Laura! Gritó, e intentó apurarse para llegar al aparato antes de que atendiera la contestadora. Después de un rato, y mientras recogía el contenido de su bolsillo desparramado en el umbral, pudo ordenar lógicamente su pensamiento y saber que su subconsciente le jugaba una broma cazabobos. Cuando finalmente encontró las llaves y abrió la puerta, Cristina terminaba de dejar su mensaje. Me duele que no me atiendas, así que no volveré a llamar. Quizá en otro momento de nuestras vidas podamos hablar. Chao. Tuvo por un momento la sensación de que no era la primera vez que escuchaba esas palabras, exactamente las mismas, aunque de otra boca. Roberto se encogió de hombros en un gesto para sí mismo y pensó que era mejor así, puesto que él no sabría qué decirle por ahora. Pensó además que no debía distraerse, necesitaría toda su energía para soportar el silencio de Laura. Intentó volver a su idea original de escribirle como el amigo de Freddy. Laura, Freddy está inquieto porque no tiene noticias suyas. Teme que usted se haya enojado por algo. Por favor, escríbale unas líneas para que... ¡Ch! ¡Absurdo! Totalmente desesperanzado, una vez más estableció su conexión con Internet. En la casilla de mensajes desbordaban los reclamos cada vez más enérgicos de sus clientes. Roberto hizo una respiración profunda, seguida de un ruidoso suspiro. Era hora de portarse como un adulto si no quería perder lo ganado con tanto esfuerzo en los últimos años de trabajo. Con ganas, o sin ellas, debía volver a la oficina, retomar sus responsabilidades laborales y proteger de paso sus pocos ahorros. Tomó cuidadosa nota de todos los asuntos que tenía pendientes y de las 5 propuestas de nuevos trabajos. Sintió que todavía estaba a tiempo. Tomó doble dosis de las flores de Bach que le había recetado su amiga Adriana y se acostó temprano. Tuvo un sueño maravilloso y hollywoodense. Después de un esfuerzo sobrehumano, él, que era una especie de corredor de maratón, llegaba primero a la meta. Una rubia que lo esperaba llorando emocionada corría en su dirección pañuelo en mano, lo abrazaba y lo besaba incansablemente. Se despertó haciendo esfuerzos por prolongar el sueño un poco más. Trataba de no abrir los ojos para retener esa imagen que ahora tanto lo confortaba. El triunfo, el reconocimiento, Laura. Y mientras se lavaba los dientes pensaba, voy a tener que trabajar duro. Una mujer valiosa no se conforma con un trabajador mediocre. El sueño es claro, la rubia está al llegar a la meta. Abrió las 2 llaves y se puso la crema de rasurar. Miró a los ojos al Santa Claus de barba espumosa que le devolvía el espejo y le dijo aclarando, llegar ganador. Terminó de rasurarse silbando y, después de dejar una nota a la señora de la limpieza para que pusiera en orden la casa aunque le tomara más tiempo, se fue para la oficina. Cuando bajó del taxi, el tipo del kiosco de revistas y el encargado del edificio no pudieron evitar la sonrisa ante el asombro de verlo llegar tan temprano. Casi lo mismo le pasa a Roberto. No podía evitar la sorpresa ante la sonrisa que sentía dibujada en su cara. Gracias a esa sorpresa, o a pesar de ella, Roberto trabajó mucho y bien ese día, y el siguiente, y también el que siguió a aquel. El viernes, al llegar a su casa, pensó que hacía años no tenía una semana de trabajo tan productiva. Se merecía la tina llena de espuma que se preparó y el sushi que pidió a domicilio, sashimi de salmón, nigiri de atún y California Roll. El lunes, Roberto abrió su computadora buscando la confirmación de una compra de materiales que había realizado el miércoles.
Se sorprendió al encontrar un mensaje de Carlos Paul que lo esperaba con un título diferente. Se llamaba Dejar las ilusiones. Fred, hace falta salirse de la ilusión para ver al ser que tenemos enfrente. Hoy hablamos sobre esto en un grupo. El dolor de dejar de lado las ilusiones y aceptar la realidad. Es un momento de crecimiento, cuando dejamos de pelearnos y aceptamos las cosas como son. Trabajamos con un muchacho de 30 años que había roto con una mujer que lo rechazó. Él hablaba del dolor de perder la ilusión que había construido con esa mujer. Es justo decir pérdida de la ilusión, porque cuando este muchacho se conectaba con lo que en realidad pasaba con ella, con la manera en que lo maltrataba y no le daba lo mínimo que él necesitaba, era obvio que no quería seguir en la relación. Pero ella sabía prometerle algo que nunca le daba, y él está pegado con eso. El verdadero dolor de él es aceptar cómo se dejó engañar y cómo le habría gustado poder sostener esta ilusión. Pero la realidad se impuso. Ella es esto que él ve ahora, no la promesa que le vendía. El momento de dejar las ilusiones es decisivo para la vida de una persona. Cuando decimos vamos a disfrutar lo que se da, dejemos de llorar por lo imposible. Es doloroso dejar de lado la pareja ideal, la pasión permanente, pero es la única manera de sostener un vínculo sano. Todos amamos nuestras ilusiones, no es fácil dejarlas. Y sin embargo, al final, sea como fuere, la realidad siempre se impone. Como solía repetir tu casi tocayo Fritz Perls, una rosa es una rosa, que es una rosa, que es una rosa. La realidad es, y frente a ella, las ilusiones se disipan. Yo entiendo que tus tiempos estén complicados. Lo que sucede es que me declaro absolutamente incapaz de seguir sola. Lo siento, Laura. El mensaje confirmaba lo que Roberto sabía. No alcanzaba con las excusas que había mandado en el breve mail de la semana anterior. Laura dejaría de escribir. ¿Serviría de algo un intento más? Laura, seguro que puedes escribirlo sola. Mi colaboración ha sido tan poca que no cambia nada si estoy o no estoy. No me gustaría sentirme forzado a escribir cuando no fluye de mí. Me parece que esto no debería frenarte para seguir adelante, porque lo que escribes es muy valioso. Y sobre todo, no dejes de mandarme lo que escribas para que yo pueda seguir aprendiendo de ti. Un beso. Fred. Terminó de enviar el mensaje, levantó el resto de la correspondencia y salió para la oficina. Esa misma noche, al encender su computadora, encontró la respuesta de Laura. Freddy, recibí tu último mail y lo tomo como lo que es, un enorme halago. Y sin embargo, por alguna razón que ignoro, sentí al leerlo como si algo hubiera cambiado en ti. Tal vez ya no estés interesado en el libro, tal vez no tengas la energía puesta ahí, tal vez simplemente no te interesa más escribir conmigo. Acepto el cumplido, pero no quiero escribir sin ti. Y aunque quisiera, se me hace muy difícil seguir adelante sin contar con el feedback de tus palabras que valoro y necesito. No te fuerzo, solo renuncio a empujar de este carro alentada por la fantasía de que estamos escribiendo los dos y esperando tus opiniones que nunca llegan. Así como renuncio también a llevar adelante sola este proyecto que alguna vez soñamos juntos. No dejes que esto te inquiete. Será o no cuando sea tiempo. Otro beso. Laura. Todo estaba perdido. Aunque supiera que en el fondo ella no podía darse cuenta de su identidad, Roberto se sintió descubierto y se sobresaltó. La frase era realmente inquietante y parecía acabar con el juego. Sentía leerlo como si algo hubiera cambiado en ti. ¿Y si su estilo era muy diferente al de Freddy? Quizá él ni la tuteaba. Quizá las excusas simplemente no entraban en su modalidad. ¿Cómo saberlo? ¿Y ahora? Roberto se puso de pie y empezó a recorrer el departamento. No podía, no quería, no debía renunciar. Si bien seguir insistiendo podía producir un efecto contrario, tarde o temprano Laura descubriría el engaño, y por supuesto, allí llegaría el final del camino. Trató de serenarse. ¿Qué contestaría un tipo como este en una situación así? Era imposible predecir la conducta de un desconocido.
De hecho, se dijo, era imposible predecir con exactitud la reacción de nadie. Esa era la respuesta. Tenía que responder con su opinión. Ese era el pedido de Laura a Freddy. Se sentó frente al teclado con un café y empezó a contestar el mensaje. Laura, también a mí me dio la impresión de que algo había cambiado en ti, pero a diferencia tuya, yo no creo que esto cambie nuestro proyecto. Después de todo, no somos nosotros los que sostenemos que las respuestas predecibles ensombrecen el futuro del vínculo. ¿No decimos siempre que lo cambiante del otro es justamente lo que hace que cada encuentro pueda ser maravilloso? ¿No crees que, entre nosotros dos, lo impredecible de nuestra manera de actuar es lo que hace de esta relación un hecho mágico? Mágico, sí, mágico. Me parece que no estoy del todo de acuerdo en eso que decías sobre dejar las ilusiones. Y lo asocio con la magia porque creo, como dice mi amigo Norby, que la magia existe. Existe de verdad cada vez que una ilusión se transforma tangiblemente y con nuestra colaboración en realidad. Creo que estarás de acuerdo en que nos sucede lo mismo que a cualquier pareja. Necesitamos de un poco de la magia que solamente nos llegará si somos capaces de sorprendernos al encontrarnos hoy en un lugar diferente del que nos solíamos cruzar hasta ayer. Una sorpresa sin miedos, una sorpresa sin parálisis, una sorpresa que despierte más la frescura de la curiosidad que la inseguridad de lo desconocido. Y creo que estarás de acuerdo si digo que solo en la medida en que aceptemos la realidad como es, seremos capaces de cambiarla. Volveremos posible nuestra fantasía y por supuesto, solo así podremos disfrutar de ese sueño compartido. Sea ese sueño una familia, un viaje, una pareja o escribir un libro. En todo caso, como decía Ambrose Bierce, si quieres que tus sueños se hagan realidad, despierta. Te mando besos mil. Freddy. La respuesta de Laura le traería la alegría de haber transformado él también una fantasía en realidad. La fantasía de que Laura siguiera escribiendo. Querido Freddy, tú me sorprendes, siempre me sorprendes. ¿Serás el mismo Freddy que yo conocí? Y más aún, ¿seré yo la misma Laura con quien quisiste escribir un libro? Seguramente no. Y sin embargo, cuando la magia se hace presente, el encuentro sucede. O al revés, cuando el encuentro sucede, la magia se hace presente. Me encanta la magia del encuentro. ¡Qué increíble! Me siento frente a la computadora y leer tus comentarios me ayuda a sentirme mejor. Poder seguir con el proyecto y no tener que deshacerme de mi sueño hace el abracadabra de mis ganas de volver a escribir. Me gusta la palabra magia. Es mágica. Desde que llegué al consultorio esperaba tener una hora libre. Necesitaba volver a escribir. Hay algo que dices que me parece muy cierto. Lo que nos pasa es mágico. Yo siento que la energía con la que me engancho en escribir me sale de las tripas. No hay mejor ejemplo. Siempre pensé que aunque la letra sea igual, suena distinta, si a uno le sale del alma. Ordenémonos un poco. No solo no hay parejas sin conflictos, sino que son los conflictos los que hacen atractivo estar con otro, y más que los conflictos, las diferencias, que son justamente las que generan el conflicto. Me enoja a veces lo condescendiente que es Carlos con todo el mundo, pero también pienso que si no fuera así conmigo, las cosas no habrían andado. Él es así conmigo y con todos. Sería absurdo pedirle que sea así conmigo y no con los demás, porque él es así. Creo que es posible aprender de las dificultades. Es una manera de estar en el mundo, observar qué ocurre y cómo atravieso la situación. Digo que es una manera de estar en el mundo porque es muy distinto tener un plan prefijado que dejar que la vida siga fluyendo. La vida no es cumplir determinadas metas prefijadas. Sería muy aburrido. Es diferente si nos planteamos saber qué ocurre y cómo movernos con lo que se va dando. Muchas angustias, depresiones se generan por esto, por tener una idea de a dónde quiero ir. Y cuando mi plan no se cumple, me frustro. Cuando no actúas de acuerdo con mis expectativas, no te quiero. Y no es así. La vida es más vivible si nos ponemos en la actitud del surfista, de descubrir el camino de acuerdo a las piedras que se interpongan.
Las olas marcan el cambio y no mi idea de a dónde tengo que llegar. Qué relajante llegar a este punto. Esto es lo que puedo. Esto es lo bueno para mí. No hay un modelo de vida. Lo que a mí me encanta, a ti no te gusta. Y está todo bien. ¿Por qué tengo que convencerte de que mirar el río es más divertido que entrar en internet? Tú quédate con la computadora y yo me voy a patinar al río. Nos vemos luego. Tardé años en aceptar que Carlos no disfrutaba el río como lo hago yo. La mayoría de la gente se pelea porque quiere convencer al otro de que su postura es la correcta. Entonces partamos de la base de que no hay una postura correcta. Creo que la gente necesita ser convalidada por el otro para afirmarse en lo que piensa o siente. Sería maravilloso poder decir, esto para mí es bueno, aunque a todo el mundo le guste otra cosa, y poder respetárselo. No necesitar la autorización del otro y aceptar la diferencia. No hay una manera de vivir. Cada uno se arma su circo como puede. Cada pareja tiene que armar su propio circo. Y la vida se va dando cuando uno se abre así. Es maravilloso todo lo que pasa cuando nos lanzamos a la aventura de vivir. El camino del héroe. Los conflictos se convierten en algo interesante, en una aventura hacia el descubrimiento de uno mismo. ¿No te parece aburrido saber todo lo que quieres que te pase? Es igual a estar solo, no tiene magia. Como dice mi amigo Luis Halfen, podemos vivir la vida como si fuéramos un chofer de metro, sabiendo exactamente a dónde vamos y cómo es la ruta, o como un surfista, siguiendo la ola. Te propongo que sigamos las olas. Nos vamos a divertir, y de eso se trata también. ¿Ves? Tus emails me inspiran para seguir escribiendo. Besos, Laura. Roberto terminó de leer y sintió la misma urgencia que Laura decía que la empujaba a escribir. Increíblemente sin pensar si era él o Freddy el que escribía, escribió de un tirón este mail y lo envió. Hola Laura, recibí tu mail. ¿Cómo me gustó esa imagen del surfista y del chofer de metro? Me parece una idea poderosa. De hecho, la vida es un delicado equilibrio impredecible. No solo hay que dejarse llevar por la ola, sino que también es cierto que no todas las olas sirven para surfear. La metáfora se ajusta a todo lo que pensamos. Para hacer surf tienes que estar dispuesto a lo que no puedes prever. Nadie sabe cómo vendrá la ola. Todo es una mezcla de arte y entrenamiento. Nadie nace sabiendo hacerlo, y además es imprescindible estar dispuesto a correr el riesgo de uno que otro chapuzón y de algunas caídas que nos dejarán llenos de moretones y de experiencias para la próxima ola. Es verdad, no alcanza con los sueños, no alcanza con la fantasía, no alcanza con las ilusiones, no alcanza con el deseo y los proyectos. Y sin embargo, sin ellos, no hay camino. Te mando algunas ideas sobre las que estuve trabajando. Yo creo que todas nuestras acciones coherentes empiezan en un sueño, eso que vulgarmente llamamos fantasía y que se expresa diciendo, qué lindo sería, qué espectacular debe de ser, sería maravilloso. Si nos adueñamos de esa fantasía y nos la probamos como si fuera una camisa, entonces la fantasía se transforma en una ilusión. ¿Cómo me gustaría? Me encantaría que. Sería maravilloso que yo pudiera algún día. Si dejo que esa ilusión anide en mí, si la riego y la dejo crecer, un día la ilusión se vuelve deseo. Quisiera estar en, lo que más deseo es, verdaderamente quiero. Llegado a este punto, quizás suceda que sea capaz de imaginarme a mí mismo llevando a cabo ese deseo, haciéndolo realidad. En ese momento el deseo se vuelve proyecto. Voy a hacerlo, en algún momento o muy pronto yo. De aquí en adelante solo me resta elaborar mi plan, la táctica o la estrategia que me permitirán ser un fantástico mago que materialice la realización de mi sueño. Fíjate que hasta aquí no moví un dedo. Todo mi accionar es interno. Y sin embargo, ¿cuánto ha pasado en mi interior desde que solo fantaseaba? Me dirás que no es suficiente. Es verdad, muchas veces no es suficiente. Hace falta actuar lo planificado y corregir los errores.
Hace falta ponerse la malla, tomar la tabla de proyectos, entrar a la vida y esperar atentamente la ola de la realidad para subirse en ella y surfear hasta la mágica playa de la satisfacción. Besos, Freddy. Roberto volvió sobre lo escrito. Se sentía pleno. Aunque todo no fuera más que un juego efímero, este juego lo había estimulado a estudiar, leer y pensar como pocas veces antes. Él no sabía que guardaba en sí esta capacidad de poner en palabras sus pensamientos. Si el amor conectaba con los aspectos más sabios e iluminados de cada uno, Roberto debía estar indudablemente enamorado. Fin del capítulo 6 y del libro 1.